Nuestro tema a exponer son las centrales eléctricas o eólicas, fotovoltaicas en Ecuador y otros. Centrales eléctricas. Una central eléctrica es una instalación capaz de convertir la energía mecánica obtenida mediante otras fuentes de energía primaria en energía eléctrica. Estas energías forman agua, caen desde un nivel superior o de vapor de agua de gas de combustión a alta presión. Impulsan las redes a través de una turbina. Entre ellas tenemos los tipos de centrales eléctricas. Tenemos la que es central hidroeléctrica, las centrales nucleares, eólicas y las centrales termoeléctricas y centrales térmicas de ciclo combinado. ¿Cómo funciona una central eléctrica? La base del funcionamiento de una central eléctrica está en el combustible que quema 1 kilogramo de carbono de energía calorífica. El trabajo de una central eléctrica es liberar la energía en forma de calor y utilizarlo para accionar una turbina, que luego esto ocasionará un generador. Las centrales eléctricas pueden producir tanta energía porque queman una enorme cantidad de combustible. Como norma general de la mayoría de las centrales eléctricas no son eficientes. En una antigua central típica que funciona con un carbono, solo 1/3 de la energía encerrada en combustible se convierte en electricidad y el resto se desperdicia. Los diseños más nuevos, como las centrales de ciclo combinado, que veremos más abajo, pueden tener una eficiencia hasta el 50%. ¿Qué es la energía eólica? Se conoce como energía eólica el aprovechamiento por el hombre de la energía del viento. Antiguamente se utiliza para propulsar naves marinas, mover molinos de grano y hoy se emplea sobre todo para generar energía limpia y segura. La energía del viento se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera por el sol y las irregularidades de la superficie terrestre. La masa de aire se desplaza, lleva consigo una energía que se aprovecha mediante el movimiento de las aspas, transformando la energía eólica en energía mecánica, pudiendo transformarla en energía eléctrica, como la velocidad del viento, aumentado con la altura de desplazamiento más favorable. ¿Cómo se produce la energía eólica? La energía cinética del aire en el movimiento mueve la hélice a través de un sistema mecánico de engranaje, hace girar el rotor de un generador normal, un alternador trifásico y que convierte la energía mecánica a rotación en energía eléctrica para probar energía a la red eléctrica. Los aerogeneradores deben estar dotados de un sofisticado sistema de sincronización para que la frecuencia de la corriente generada se mantenga perfectamente sincronizada con la frecuencia de la red. Molinos, tipos y características. Componentes de un molino eólico. Componentes de un aerogenerador de la góndola. Contiene los componentes claves del aerogenerador, incluyendo el multiplicador y el generador eléctrico. Las palas del rotor capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. El buje del rotor está acoplado al eje de baja potencia hacia el buje velocidad del aerogenerador. El eje baja velocidad conecta el buje al multiplicador y el multiplicador tiene a su izquierda el eje de baja velocidad. Permite que el eje de alta velocidad que está a su derecha gire 50 veces más rápido que el eje de baja velocidad. El eje de alta velocidad gira aproximadamente a 1500 RPM, lo que permite el funcionamiento del generador eléctrico. El generador eléctrico suele ser un generador asíncrono o de inducción. El controlador electrónico es un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones del aerogenerador y que controla el mecanismo de orientación. Unidad de refrigeración. Contiene un ventilador electrónico utilizado para enfriar el generador eléctrico. Además, contiene una unidad refrigerante por aceite empleada para enfriar el aceite del multiplicador. Algunas turbinas tienen generadores refrigeradores por agua. La torre soporta la góndola y el rotor tendrá una torre de 40 a 60 metros. La torre puede ser bien torres tubulares o torres de celosía. El mecanismo de orientación está activado por el control electrónico que vigila la dirección del viento, utilizado la vela, el anemonómetro
y la veleta, las señales de la veleta son utilizadas por el controlador electrónico para girar el aerogenerador en el control de viento, utilizando el mecanismo de orientación. A continuación vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de la energía eólica. Tenemos varias ventajas, de las cuales vamos a nombrar las ventajas más importantes. La primera de ellas es que es inagotable. Una de las primeras ventajas es de que es una energía renovable. Lo que quiere decir es que el principal recurso es inagotable, ya que el principal recurso de esta energía es el viento. Lo que nos quiere decir esto es que no vamos a tener una fecha de caducidad para poder usar esta energía, lo que sí tendríamos, por ejemplo, con los combustibles fósiles. Otra ventaja es que es una energía completamente limpia. De hecho, esta es una de sus principales características y una de sus principales ventajas, ya que la energía eólica no produce ningún tipo de residuos, lo que significa que no contribuye a la destrucción de ecosistemas, que esto nos lleva a la siguiente ventaja. La siguiente ventaja es de que la energía eólica es completamente segura. Al no producir residuos contaminantes y suponer peligro en caso de accidente, convierte a la energía eólica en una de las energías más seguras que existen. Los parques eólicos tienen muy poco impacto al suelo y a su erosión. Esto se debe a la ausencia de residuos contaminantes, ya que, como hablamos anteriormente, la energía eólica no produce ningún tipo de residuo, al contrario de otras instalaciones eléctricas. Eso nos lleva al siguiente punto, que dice que la energía eólica es amigable con los acuíferos. Esto se debe a que la energía eólica, como ya habíamos mencionado, no produce ningún tipo de residuos y por lo tanto no afecta a la composición del agua de la zona en la que está ubicado el parque eólico. Siguiendo con las ventajas, la energía eólica es una energía muy barata, situándose en algunos casos al mismo precio que el carbón e incluso a la energía nuclear. Otra de las ventajas es que cuando una de las turbinas eólicas cumple con su vida útil, al momento de retirarla, se desmonta sin dejar un impacto considerable en el entorno. Esto debido a los pocos metros cuadrados que ocupa para su instalación. Ahora vamos a hablar sobre algunas desventajas que tiene la implementación de energía eólica. Uno de los primeros inconvenientes al momento de la instalación de la energía eólica es que no siempre hay viento, por lo que se necesita obligatoriamente algún respaldo de otro tipo de energía. Otra de las desventajas es que su planificación es muy complicada, debido a lo impredecible del viento. Aunque los modelos meteorológicos se han mejorado bastante, hoy en día aún sigue siendo uno de los inconvenientes que plantea. Otro de los inconvenientes al momento de plantearse la instalación de un modelo eólico es que la energía producida por este no se puede almacenar. Eso quiere decir que debe ser consumida de forma inmediata al momento de que se produce. Otra de las cosas a tomar en cuenta es que los aerogeneradores funcionan solo con ráfagas de viento de entre 10 y 40 km por hora. A velocidades menores la energía no es suficiente y a velocidades mayores a las establecidas supone un riesgo para la turbina. Dado que los parques eólicos se ubican lejos de los puntos de consumo, se requiere una infraestructura de transporte energético, lo que conlleva a una pérdida de energía. Otro de los inconvenientes que suele traer el instalar una planta eólica es que suele ser un peligro para las aves de la zona, ya que suelen chocar con las aspas y morir debido al impacto. Ahora que hemos visto las ventajas y las desventajas, vamos a hablar un poco sobre los parques eólicos que tenemos aquí en el Ecuador. En octubre del 2007 se instaló en la isla de San Cristóbal, en Galápagos, un parque eólico con una potencia eólica instalada de 2.4 megawatts y una producción anual estimada de 3.2 gigawatt hora. También tenemos la central eólica de Villonaco, obra construida por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Las unidades ubicadas en este parque presentan una producción de 5.604 horas al año, lo que permitió que la central supere una producción de 52.54 gigawatts hora al año hasta los 90.92 gigawatts hora por año. También tenemos el proyecto del parque eólico Minas de Huascachaca, de 50 megawatts ubicados en la provincia de Loja. Este parque eólico cuenta con 25 unidades y tiene una media de producción anual de alrededor de 100.75 gigawatts hora.
Ahora vamos a hablar un poco de la energía fotovoltaica. ¿Qué es la energía fotovoltaica y cómo se produce? ¿Qué es? Dice que es aquella que se obtiene al convertir la luz solar en energía eléctrica, empleando una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico. Se trata de una energía que es limpia, que es renovable y que no contamina, que puede producirse en instalaciones que van desde pequeños generadores para autoconsumo o hasta las grandes plantas fotovoltaicas. Más adelante vamos a ver cómo se produce esta energía fotovoltaica. Ahora vamos a ver cómo se genera la energía solar fotovoltaica. Como podemos observar en la imagen, los paneles están formados por celdas fotovoltaicas, los cuales son placas de un material semiconductor, generalmente de silicio cristalino. Por lo tanto, la luz radiada por el sol contiene fotones. Estos fotones, cuando son absorbidas por las placas fotovoltaicas, la energía de los fotones al entrar al contacto con los electrones de esta celda, se forma un flujo de electrones o corriente directa como la conocemos, que esto es igual a energía eléctrica. Tenemos tipos de plantas fotovoltaicas. Existen dos tipos de plantas fotovoltaicas, las que están conectadas a las redes y las que no. Dentro de las primeras existen a su vez otras dos clases. Tenemos las que son centrales fotovoltaicas y generadores con autoconsumo. En las centrales fotovoltaicas, toda la energía producida por las planchas se vierte a las redes eléctricas. Y tenemos lo que es los generadores con autoconsumo, que parte de la electricidad generada en consumo por el propio producto, por ejemplo una vivienda, y el resto es vertida en las redes eléctricas. Tenemos lo que son las instalaciones con conexión a las redes. Cuentan con tres elementos básicos. El primero, que son paneles fotovoltaicos, que ya lo vimos. Tenemos lo que son los inversores, que estos inversores convierten la corriente eléctrica continua que producen las planchas en corriente alterna. Tenemos lo que son los transformadores, que la corriente alterna generada por un inversor es la baja tensión de 380 a 800 voltios, por lo que se utiliza un transformador para elevar a media tensión, que es hasta 36 kilovoltios. Y por otra parte, las instalaciones no conectadas a la red operan en islas y suelen encontrarse en lugares remotos. En estas plantas aisladas requieren elementos adicionales para funcionar, por ejemplo baterías y reguladores. Ahora vamos a ver el funcionamiento de una planta fotovoltaica. Tenemos 5 pasos y el primer paso dice que gracias al efecto fotovoltaico, la radiación eléctrica emitida por el sol se convierte en energía eléctrica. Como segundo paso tenemos los paneles fotovoltaicos, que están formados por celdas que absorben la luz solar, que es convertida en energía eléctrica. Tenemos por el tercer paso la energía eléctrica continua producida por los paneles solares, es transformada en corriente alterna, gracias esto al inversor. En el cuarto paso, los transformadores elevan la energía a media tensión hasta 36 kilovoltios. Y el quinto y último paso, la energía eléctrica alterna ya adaptada es distribuida gracias a las líneas de tensión. En las aplicaciones más comunes de energía fotovoltaica tenemos lo que es la electrificación de viviendas alejadas de las redes eléctricas. Tenemos lo que son los alumbrados públicos, por ejemplo en calles, en monumentos, en paradas de autobuses. Tenemos también lo que son sistemas de depuración de agua, tenemos también lo que son las bombas de agua, tenemos las señalizaciones y comunicaciones, por ejemplo las navegaciones aéreas, las marítimas, las señalizaciones de carreteras. Para estas aplicaciones, para poder disponer de electricidad durante la noche o un día que no haya sol, es necesario una batería de acumulación con el correspondiente contador de carga. Cuando es necesario de la corriente alterna, se utiliza un inversor. Para esto se recomienda utilizar electrodomésticos de bajo consumo, de clasificación tipo A.
Este es un sistema fotovoltaico. Bien, necesitamos varios componentes para que este sistema se lleve a cabo. Y el primero de ellos es el arreglo de la celda de los paneles solares. El segundo es la estructura y los cimientos del arreglo. Tiene que haber una buena estructura para que pueda soportar los paneles y el peso de ellos. Los reguladores de voltaje, que estos son los que van a pedir que con la energía que obtenemos se transfieran los diferentes positivos. Como cuarto tenemos la batería de almacenamiento eléctrico. Es donde almacenamos la energía eléctrica para después en la noche utilizarla. Los instrumentos para recepción de transmisión y el almacenamiento de la energía. También necesitamos los cables interruptores, la red eléctrica circulante y el cercado de seguridad. Desventajas y la ventaja de la utilización de la energía solar fotovoltaica. La ventaja sería que no contamina el medio ambiente y no genera ningún tipo de combustión. La otra ventaja sería que es una energía renovable. Otra de las ventajas sería que tenemos una gran cantidad de materiales para la creación de esta celda fotovoltaica y no genera ruidos para la conservación de energía. Las desventajas de la energía fotovoltaica son de que no hay apoyo ni promoción suficiente para el uso de esta energía en la sociedad. Y otra es que hay grandes escasez de información, ya que no nos permite conocer en realidad el funcionamiento de la energía solar fotovoltaica. La inversión es muy costosa y por lo que es un poco difícil obtenerlo para la población. La energía fotovoltaica en el Ecuador. Bien, la primera fue creada en la península de Imbabura con una potencia de 998 kilowatts. Esta no contaba con baterías, la cual no podían almacenar para la noche, la cual la necesitaban. Y con la cantidad de la electricidad se podrían satisfacer aproximadamente 2.000 familias. En este lugar, en los 365 días del año, 300 días produce sol desde el amanecer hasta el anochecer. Y es por esta razón que es un buen lugar para ser útil la energía solar. Bien, a este lugar se lo conoce también como la Tierra del Sol, ya que por lo que habíamos comentado de que aproximadamente en los 300 días del año ocurre este gran acontecimiento, ya que podemos obtener la energía solar para producir energía eléctrica. Y este fue, como dijimos, fue crear una potencia de 998 kilowatts.